Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Emiro Cuadros y Baja. Soy estudiante del curso Competencias Comunicativas de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el día de hoy vamos a hacer un debate acerca de la situación actual que viven las comunidades indígenas en Colombia. Esta la dividiremos en tres partes. Al principio haremos un bosquejo de la población actual de las comunidades indígenas. Como segundo, explicaremos los grupos que están en riesgo actualmente y las leyes o la plataforma política mediante el cual están establecidos los deberes y derechos de las comunidades indígenas. También nos acompaña el tutor Víctor Hugo López Yara, quien va a ser la contraparte en ese debate. Bueno, como primero, según el DANE, se estima que hay 87 pueblos indígenas en todo el territorio colombiano, mientras que la UNIT, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia, que es el órgano que representa a esas comunidades indígenas, dice que hay 102 pueblos, de los cuales 18 están en peligro de extinción. Además, se calcula que hay 1.378.884 indígenas, de los cuales 933.800 existen, están asentados en 710 resguardos. En la parte de los grupos en riesgos, según la Corte Institucional, se dicen que hay pueblos como los siguientes: los Nucan Macut y los Guayaberos del Guaviare. También están los Jinut en Arauca y los Aguá en Nariño. También los Emberas en el Chocó. Hay unas cifras extremadamente preocupantes, como lo son que se estiman que aproximadamente hay 70.000 indígenas en peligro de extinción actualmente. Y en los periodos entre 2004 y 2008 se desplazaron 48.318 comunidades indígenas, de los cuales hay una cifra también entre 1998 y 2008 que han asesinado a más de 1980 indígenas. Eso es muy preocupante, ya que muchas de nuestras comunidades indígenas han tenido que emigrar a la ciudad, dejando sus pueblos, dejando sus tierras, dejando sus planes de vida y muchas veces sus familias, ya que han sido amenazadas por parte del conflicto armado que libra también el gobierno actualmente a través de sus fuerzas armadas con las bandas criminales, en este caso por el territorio para hacer actividades ilícitas o solo por el hecho de compartir el territorio y hacer migrar nuestras comunidades. Por eso hoy en día vemos algunas personas de nuestras comunidades las cuales están en muchos semáforos y en muchas partes del país pidiendo limosnas en lo que son los semáforos. En la parte de leyes está el convenio 169 de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que fue proclamado en 1989 y lo acogió nuestro país Colombia a través de la ley de 1991, a través de la ley de 1991, que es la Constitución Política de Colombia. También en la parte de leyes tenemos lo que son la ley 89 de 1890, la ley 21 de 1991, la ley 2 de 1959 y la ley 99 de 1993. A continuación vamos a tener la intervención del tutor Víctor Hugo López Yara, quien nos va a colaborar en este debate. Bueno, Emiro, y para los que estén escuchando y viendo el debate, el asunto es claro que hay múltiples comunidades en un claro peligro, no solo de extinción a nivel físico, sino una extinción a nivel cultural. Pero considero que gran parte de la problemática está fundamentada en unas comunidades indígenas privilegiadas que acaparan la mayoría de los recursos que el Estado destina para apoyar esa multiculturalidad y ese derecho de los pueblos indígenas a poder participar igualitariamente en nuestra sociedad. Me explico. Hay comunidades en el Cauca, por ejemplo, que cuentan con una cantidad de auxilios a nivel universitario, a nivel de alimentos, a nivel de transporte, y son esas mismas comunidades las que deberían representar a esos pueblos que están en peligro de extinción y no lo hacen simplemente porque están más pendientes de los beneficios propios que de proteger a todos los pueblos que al fin y al cabo son los raizales, son los pueblos ancestrales de nuestra Colombia. Y un segundo elemento que yo considero fundamental cuando vamos a ver los derechos vulnerados, que en efecto se vulneran los derechos de muchísimas comunidades indígenas, es el desconocimiento que algunos tienen hacia el Estado como el único que está en capacidad de imponer las leyes en todo el territorio nacional. Algunas comunidades indígenas le niegan la posibilidad a las Fuerzas Armadas de permanecer en sus territorios con el pretexto de que eso les va a traer la guerra. Resulta que las Fuerzas Armadas son un
una parte fundamental del Estado, y en Colombia ningún territorio de la República puede estar vedado al acceso de las Fuerzas Armadas sin importar qué comunidad exista allí, mestiza, blanca, negra, de ninguna clase. Entonces yo creo que parte de la problemática que sufren las comunidades indígenas también está fundamentada en que hay unas comunidades privilegiadas que no apoyan a esos grupos que de pronto por desconocer los mecanismos de participación no han tenido acceso a las mismas posibilidades que ellos. No sé qué piensas tú respecto a esta opinión. Bueno, queridos oyentes y tutor Víctor Hugo López Llana, bueno, la información que se nos ha suministrado, sí, se ha destinado por el recurso, los mecanismos de participación ciudadana, el gobierno destina unos recursos para la comunidad, pero miremos las cifras, o sea, aproximadamente hay 1.338.884 personas indígenas habitando el territorio colombiano y solo hay 710 resguardos. Por general, las comunidades indígenas, la mayoría están compuestas por mujeres cabezas de familias. Y sí, bueno, se ha invertido plata en cuanto a la parte de educación y eso, pero miremos, esa cantidad de plata en esos momentos sí están llegando a las comunidades indígenas. Vemos que actualmente en la parte de políticas, directamente esos recursos no están siendo destinados en su totalidad a las comunidades indígenas, por eso hoy en día se ve la problemática. El recurso actualmente no alcanza, las comunidades indígenas tienen más de 20 procesos en la parte de construcción de resguardos, ¿para qué? Para que esos resguardos sean constituidos, porque no actualmente no alcanzan. Y en la parte que usted menciona, de la parte de las fuerzas públicas, las comunidades indígenas no lo hacen porque quieran ser un país dentro de otro país. No, nosotros respetamos la soberanía en cuanto a comunidad indígena se refiere. Pero también eso ha traído como consecuencia la problemática que se vive actualmente en la parte del Cauca, usted lo mencionaba ahorita. Miremos, las comunidades indígenas quedan entre el medio de una encrucijada. La guerrilla mientras está arriba, las fuerzas públicas están abajo. Entonces, ¿a quién afectan? A la sociedad civil, en este caso las comunidades indígenas. No es que las comunidades indígenas no quieran, sino que directamente muchas veces son objetos o son blancos. ¿Para qué? Para que directamente queden en una zona de conflicto. Y eso es lo que tratan de evitar las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas dicen no a la violencia. Por eso no queremos que hayan grupos armados, porque nosotros tenemos nuestra propia autonomía. Es por eso que las comunidades indígenas actualmente no permiten el ingreso de ninguna fuerza armada a su territorio. Bueno, entonces este ha sido el ejercicio en el cual dentro de la tarea 4 se realiza un debate con el objetivo de que los estudiantes aprendan que el debate es una técnica de interacción oral en donde cada uno de los participantes u oponentes, bajo la coordinación de un moderador, expresan su opinión y forman una controversia. Te felicito porque se nota tu conocimiento sobre el tema. Hubiese sido muy provechoso pues que todo el grupo hubiera participado para que hubieran tenido la oportunidad de controvertir con una persona como tú que está muy bien enterada sobre el tema que escogió. Puedes finalizar la grabación y espero que no tengas ningún problema en alojar este audio o este video como así lo dispongas en un sitio web. Te felicito, Emiro. Listo, tutor Víctor Hugo López Yara. Yo le pague a usted por su gran colaboración y a todos los oyentes. Ojalá que les pueda gustar mucho ese debate. Hasta luego, gracias.